Buenas, sí, me presento, soy Francisco Viola de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán y vengo a presentarles este trabajo. Ahora voy a proceder a presentar pantalla para que podamos, ¿sí?, mostrar nuestra presentación de hoy. Entonces, nuestro tema es la paradoja humana en la sexualidad. Para comenzar con esto, bueno, yo les digo, soy, como les decía, soy de la Facultad de Medicina, donde integro y soy el rector del Laboratorio de Humanidades Médicas. Creo que esta frase de Blaise Pascal nos sirve como introducción esencial. Blaise Pascal decía: sepa entonces, hombre orgulloso, que paradoja es usted mismo. Como la paradoja como una suerte de estar dentro de la naturaleza humana. En relación a la sexualidad, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que la definición de la sexualidad confronta en ocasiones una ambigüedad manifiesta. Por un lado, aparece con claridad en todo documento oficial que la trata, sea de índole que fuera. Así, el de la WASH, World Association of Sexology, o de la OPS, o de la OMS, la Panamericana y la Mundial de Salud, hablan sobre sexualidad. Siempre está expresada en términos de la integridad de la persona, como también abarcativa del conjunto de sus manifestaciones. Así, por ejemplo, la definición oficial de la OMS dice que la sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de la vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. A su vez, la OPS dice que la sexualidad es el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos, religiosos o espirituales. Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, no es necesario que se experimenten ni se expresen todos al mismo tiempo. Como se puede observar, estas definiciones, la sexualidad no podría ni debería ser restringida a la actividad sexual y menos a la copulativa solamente. Es más, se puede afirmar que en la actualidad, en una evidencia indiscutible, que la sexualidad incluye lo genital, pero que lo excede ampliamente, son los diferentes modelos que se hablan de sexualidad, tanto para la clínica como para considerarlo como una parte de lo social. Así tenemos estos 5 ejemplos, tanto el modelo de salud sexual como el modelo de doble control, que se utiliza mucho en terapia sexual, como la teoría de sistema sexológica, o la Declaración de los Derechos Sexuales, o la justicia sexual, y estaría faltando también algo muy importante, los lineamientos educativos de la UNESCO para la educación sexual. En todos ellos se subraya la idea de la sexualidad integral, que incluye diferentes dimensiones y que en todos lados siempre se remarca que no debe restringirse a lo genital, algo que es por lejos bastante evidente en lo cotidiano. Esta claridad conceptual sobre la amplitud de la sexualidad adquiere aún nuevas dimensiones desde la actualización del concepto de salud sexual, que ustedes bien saben surge en el año 1974 y que de ahí aparece intentos de modificaciones de la misma, pero que en la actualidad se sigue utilizando como cierto sinónimo de salud sexual de sexualidad. Si bien es algo abarcativo de la persona, hay 3 puntos que señalamos que estructuran aún más la integridad de la sexualidad, que significa un adelanto decisivo para la concepción y la práctica sobre la salud sexual. Los 3 puntos que quiero hacer mención es la inclusión, primero, en la agenda de la noción de derecho sexual. Surge en Valencia, en el Congreso Mundial de Sexología, en Valencia en el año 99, y fue revisada en el año 2014 cuando se la presentó también a las Naciones Unidas para que formen parte de los derechos humanos, como un documento basal, estructural e innegociable que desde que surge aparece como una constante en todas las presentaciones de salud sexual.
En el año 2019, en el Congreso de México también, de la Internacional Sociedad de Sexología, que se llama Salud Sexual actualmente, aparece la Declaración sobre el Placer Sexual, ya que con ello se muestra esta faceta indiscutible de la vida sexual, la que es consecuencia no de lo genital, sino que muestra con énfasis la complejidad multidimensional de la sexualidad. Finalmente, en el último congreso de la Asociación Mundial, que se dio el año pasado en Sudáfrica, aunque sea de modo virtual, aparece en la agenda el concepto de justicia sexual, que resalta ese alcance y profundidad del concepto de la salud sexual. La noción de justicia sexual es la continuidad lógica del trabajo que realizó la UAS al darle visibilidad y consistencia a los derechos sexuales como derechos humanos. Esta noción de justicia sexual no es solo un constructo teórico, sino que se orienta a la ejecución de acciones operativas que faciliten una suerte de trípodo virtuoso donde se deberían asentar los derechos. Esto es esencial, la noción de accesibilidad, la noción de la garantía y la noción de la equidad. Elementos que creo que no todos coincidiremos en que son esenciales tanto en lo que a la lucha por ello como los efectos que produce la ausencia de lo mismo. Todo este esfuerzo conceptual, ¿sí?, ¿no?, asociado a la práctica, busca establecer que el concepto de salud sexual no se limita a la ausencia de enfermedad o disfunción, ni se limita su importancia a los años reproductivos. Es más, se apunta a que la salud sexual se considera como un elemento básico de la salud y del bienestar sobre la longevidad de las personas. Evidentemente, todo ello no condice ni semántica ni científicamente con el habitual reduccionismo a lo genital que parece inevitable tanto a nivel popular como a nivel de las publicaciones científicas, que hace lógico que la demanda clínica encuentre mayores respuestas, aunque sean negativas, cuando la consulta pasa por lo coital. Pero seguimos insistiendo, a pesar de la afirmación que sobre la salud sexual sea amplia, esté consensuada, aceptada y declamada, se confronta no pocas veces con la supuesta practicidad que tiene la actividad sexual de carácter restringida tipo coital. Esta paradoja inicial no puede no marcar la noción de salud sexual y la práctica sobre eso. Podemos decir en este sentido que la sexualidad, al no poder ser reducida a un hecho corporal, ya que lo excede permanentemente, por más que se pueda vivir corporalmente, hace que la sexualidad se constituya a partir de la realidad humana, la que es tanto biológica como sociocultural. Pero es eminentemente biografía. Esta distinción entre el sexo y la biografía sexual que incluye el acto sexual, eso siempre. Por eso creo que Genevieve Fraisse, en su libro La controversia de los sexos en el año 2001, logró una síntesis elocuente al decir que el sexo es una palabra que marca a los seres humanos, mientras que la sexualidad, por su parte, cuenta una historia. O sea, ya partimos de un primer postulado, casi una ley general, que es imposible, salvo por manipulación o por ignorancia, reducir la sexualidad que ordena y se exhibe en la vida sexual al acto sexual o a los genitales, lo que obviamente está incluido como una parte, hasta importante en ciertos momentos, pero que es una parte de la sexualidad. En este sentido, también podemos, evocando cada uno de nuestra propia biografía sexual, que la misma se presenta, generalmente en un escenario que oscila entre volátil y constante, entre deseable y posible, entre discursivo y pragmático. Estos hechos mencionados dan lugar permanentemente a la paradoja como resultado de las interacciones. Es decir, que se puede afirmar que la condición humana ha de entenderse como una paradoja, pero que también establece como criterio que la sexualidad es, por definición, estructura y posibilidades exclusivamente humana. Es una definición que establezco en el año 2010,
que incluye no solamente decisiones, no solo teóricas, sino pragmáticas sobre el ejercicio profesional de la ciencia de la sexualidad. Es decir, los animales tienen una vida sexual, pero la sexualidad, al ser biográfica, es exclusivamente humana. Este es un dato tan importante porque nos revela un posicionamiento sobre qué vamos a incluir o no. Y cuando decimos que la sexualidad se constituye sobre la realidad humana, o es decir, es exclusivamente humana, ahí remitimos a Edgar Morin, que él dice, sintetiza la realidad humana diciendo que al descender del árbol genealógico tropical, donde vivían nuestros ancestros, nosotros, los seres humanos, nos hemos escapado para siempre para construirnos fuera de la naturaleza en el reino independiente de la cultura. Es decir, que el ser humano no puede escapar en cualquier análisis de las actividades al hecho de que es un ser cultural. Para pensar esto, recordemos tres cuestiones que son inevitables en la especie humana. La alteridad como estructurante, la complejidad como interfaz, código, y la diversidad como constante. La alteridad, la sexualidad existe porque la alteridad existe. Entendiendo esto como el hecho dinámico de encuentro con otra persona. El concepto de alteridad, como bien saben, es un concepto de neto corte antropológico. Crott relaciona el concepto mencionado con la pregunta básica de la antropología, diciendo la alteridad o la otredad no es sinónimo de una simple y sencilla diferenciación. O sea, no se trata de la constatación de que todo ser humano es un individuo único y que siempre se puede encontrar algunas diferencias en comparación con cualquier otro ser humano. Alteridad significa, entonces, un tipo particular de diferenciación. Tiene que ver con la experiencia de lo extraño, agregando que la alteridad tiene que ver con esa experiencia de lo extraño y se dirige hacia aquello que nos parecen tan similares a nosotros mismos que toda la diversidad observable puede ser comparada con lo acostumbrado y que, sin embargo, son tan distintos que la comparación se vuelve un reto teórico y un reto práctico también. Ahora bien, esto se asocia en términos antropológicos a nociones aún más complejas, cuando se puede entender, aún cuando se pueda entender fácilmente. La alteridad es la relación que establecemos en diferentes dimensiones con otro, en el sentido de que da Platón en el Sofista. Lo que se opone en tanto que se distingue y nada no es sin ser otro que el resto, puesto que es opuesto en cuanto se distingue y es diferente también, citado por Jodelet. En esta lógica, el otro se diferencia de uno, no tanto. Por lo tanto, se sumerge la alteridad o hace emerger en el concepto de identidad. En palabras del antropólogo francés Marc Augé, es siempre la reflexión sobre la alteridad la que precede y permite cualquier definición de identidad. Por ello, la alteridad es la pregunta en relación a comprender de un lado que no soy el otro, yo no soy tú, porque soy yo y al mismo tiempo que hay otros que no son yo, tú no eres yo. La alteridad, por lo tanto, aparece previa a la identidad, pero se expone frente a la diversidad inevitable. Es intuitivamente el primer gesto de humanidad como especie que tiene que ver que hay alguien que no es uno y que frente a ello debemos hacer algo al comprender que somos contiguos y no continuos. Frente a ello, la comunicación como posibilidad permite saltar ese abismo que surge, pero también sugiero que esa noción de alteridad fundante de la especie establece también que la posibilidad de la violencia aparezca como potencialmente presente. Y esto lo quiero remarcar. ¿De acuerdo? La especie humana tiene la puerta de la violencia, siempre está disponible para el ser humano. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo constante, a veces automatizado para muchos, ojalá para la mayoría,
para no acceder a esa puerta de la violencia. Pero la alteridad, ¿sí?, incluye esa noción de violencia como contraparte terrible, ¿sí?, pero la historia de la humanidad la ha mostrado con suficiente vehemencia. En definitiva, Jodelet insiste en el año 2005 diciendo: el otro es el soporte de una serie de construcciones, imputaciones, proyecciones, y plantea así el problema de su conocimiento y de su ignorancia. Ese otro deviene imprescindible, como también es una presencia que genera la circulación de sentidos, sentimientos y conducta. Por ello, siempre se acentúa en la antropología que comprender una sociedad es conocer las formas de sentir de sus miembros, saber cómo se informan o organizan sus interacciones sociales y cómo pueden construir los modos de acción que van a tener. El siguiente elemento que decíamos de la especie humana, que lo queríamos remarcar, tiene que ver con la complejidad como interfaz código. Como bien sabrán, Edgar Morin, pensador francés, ¿sí?, con sus 101 años todavía ahí está produciendo, es el autor de lo que se conoce como el paradigma de la complejidad. Dice el autor que esta es la incorporación de un pensamiento necesario frente a la iatrogenia de la simplicidad. Se puede decir que el paradigma de la complejidad pretende unir en un mismo espacio y tiempo lógicas que se excluyen y al mismo tiempo se complementan. El pensador francés planteaba que no es posible una teoría del hombre cerrada, fragmentaria y simplificadora, sobre todo cuando el objeto de su estudio es el más complejo, la naturaleza humana. Aunque particularmente sostengo que la sexualidad del ser humano, la que le agrega una complejidad aún mayor, porque es esencia y manifestación permanente. Morin señala que esa complejidad estaría dada por la interacción de un sistema organizacional que incluye 4 polos sistémicos complementarios, concurrentes, antagonistas. El sistema genético, la biología, el cerebro, que tiene que ver con la forma en que organizamos y damos sentido al mundo, lo sociocultural, cómo funcionamos con la alteridad, y el ecosistema, que tiene que ver con el contexto, que ya vamos a retomarlo de alguna manera. Particularmente señalo que esta complejidad del ser humano está favorecida por 2 hechos contundentes: la polisemia y la interpretación. Pensemos un poco, las palabras más importantes para la humanidad, como felicidad, amor, alegría, placer, son palabras polisémicas. Esto es muy claro si lo pensamos aún más en términos de la sexualidad. Lo podemos ver allá por el año 2000, se hizo una reunión de consulta en la antigua Guatemala, ¿sí?, organizada por la OPS, la OMS y la UAS. Y ahí dan una definición de comportamiento sexual responsable y lo definen en los siguientes términos: ese comportamiento se expresa en los planos personal, interpersonal y comunitario, y se caracteriza, atento a estas palabras, autonomía, madurez, honestidad, respeto, consentimiento, protección, búsqueda del placer y del bienestar. Aun cuando todos tengamos en claro la definición de cada uno de estos términos, algo está lejos de ser evidente. El otro no siempre tiene el mismo sentido que le damos. Las interpretaciones, las situaciones diferentes donde se aplica y las circunstancias variadas donde lo experimentamos, le otorga a cada término, según estos contextos, una enorme y sustancial variación. O sea, parece ser que estamos hablando de lo mismo y, sin embargo, no es así de oficio. Esta polisemia es clara. Esto conlleva un segundo dato en relación a que las cuestiones importantes del ser humano, también particularmente en relación a la sexualidad, se juegan en el espacio de la interpretación, no de los hechos solamente. Porque el ser humano no es un homo sapiens, sino que es, antes que nada,
un homo interpretam, de donde se puede desprender que la noción de poder, entendida lisa y llanamente como la capacidad de imponer con los recursos que sea una mirada o perspectiva de interpretación, la que será considerada como prioritaria o única. Por ello, como bien señala Bozon, Michel Bozon, sociólogo francés, en el año 2002, al actuar sexualmente, los humanos no solo tienen que aprender los procedimientos, ellos deben elaborar mentalmente eso que ellos hacen o van a hacer y así darle sentido. Ahí aparece el tercer elemento que mencionábamos, que es la diversidad como una constante. La humanidad se constituye como una suma de diferencias que establecen que la alteridad inevitable las ponga en evidencia en mayor o menor grado. Somos diferentes y por esa diferencia hay una tendencia inherente el cotidiano de buscar puntos de acuerdo, no como razonamiento a veces, sino como cercanía. No solamente consenso, sino reconocerme en el otro. El otro sigue siendo diferente, sin embargo, existen puntos de coincidencia, no necesariamente por las palabras, sino por los elementos en los cuales nos reconocemos, que obviamente tiene mucho que ver con la noción de cultura. No obstante, las tentativas de invisibilizar las diferencias no la oblitera, sino que la misma está omnipresente en el ser humano. Aún coincidiendo con el otro, en tanto, la diferencia con cualquier otro se puede encontrar con un mínimo esfuerzo y consistencia. Esta verdad empírica es la que nos lleva a decir que la diversidad es una constante humana innegable, salvo por la utilización del poder, como lamentablemente nuestra humanidad tiene una larga historia de eliminar o hacer desaparecer, una palabra tan cara para nosotros, a quien piensa diferente a uno, o con quien encontramos diferencias obvias, pero que eso lo vemos como amenaza para nosotros o lo vemos como simplemente la necesidad de eliminar al otro, lamentablemente. Entonces, la fuerza de la violencia, crear la ilusión que somos iguales a alguien con quien no podemos realmente ser iguales, por más que sí podemos encontrar muchas variadas coincidencias como para crear puentes donde circular. Para explicar mejor la diversidad, me valgo de una analogía con el ADN. Ustedes saben que el ADN ácido desoxirribonucleico, forma parte de la epopeya científica humana. De un lado, lo podemos entender todo esencialmente y al mismo tiempo es una fuente inagotable para el estudio científico, sigue siendo, ahora recién logramos decodificar el genoma humano completamente, pero se basa en 4 bases nitrogenadas, que al combinarse dan la diversidad humana. Esas 4 letras parecen ser el universo con que nos hace diferentes los matices. Tenemos la adenina, A, la timina, T, la guanina, G y la citosina, C. Todos esos 4 elementos se combinan en cantidades infinitas y eso nos da lo que somos. Y esos 4 elementos están en nuestro interior, de cualquier ser humano. Sin embargo, esa increíble posibilidad de la diversidad humana se restringe a los genes que vamos recibiendo. Somos parte de algo que nuestros antepasados tienen. Dicho brutalmente, la malformación genética nos priva de tener 2 brazos, 2 piernas y así cada detalle anatómico. Pero las formas varían, los colores, las texturas y un montón de cosas, pero la variación no es infinita. Pero genética probada se agrega un factor más. Los seres humanos no quedamos en el laboratorio real o el metafórico del vientre materno. Salimos y de allí el fenotipo y la epigenética le dan apertura a la diversidad que luego manifestamos. Ya no importa tanto si es A, T, G, C o si es C, G, T, A.
La combinación importa lo que manifestamos o no, y lo que los demás perciben y van construyendo dentro de ese encuentro. Así, la naturaleza, la diversidad humana es más real por ser más cotidiana y deberíamos celebrarla en toda su majestuosidad. La naturaleza se confronta con una cultura y genera lo que se puede. Pero por más que deseamos, los materiales que nos componen culturalmente también, y esa es mi hipótesis, son finitos. Para hacer una analogía, y permítame esto, que es una exageración, pero para hacer una analogía vamos a encontrar 4 como las bases nitrogenadas y simplemente para hacerle una comparación. Esos 4 elementos, ¿sí? Y también permítame en esto como un ejercicio simplemente y como una metáfora, vamos a utilizar las mismas letras y por eso vamos a poner al lado de la A, apego, T, tiempo, G, gusto y C, contexto, con las definiciones que les pido que me autoricen y me acepten por este momento dentro de este ejercicio. He respetado las bases nitrogenadas, pero sé que están un poco forzadas. Pero la idea creo que la pueden entender claramente. Vamos a llamar apego a la tendencia humana que tenemos por sentir sentimientos, emociones y otros sentires en relación a las personas que nos rodean. El otro nos genera algo. Desde la neutralidad hasta el extremo opuesto, los humanos generamos vínculos. Y con ello establecemos nombre para los que nos impulsan. Por simplicidad lo unificamos, pero sabemos que aún para el más famoso amor tan deseado, no existe una única forma de vivirlo, sentirlo y desearlo. Desde la teoría triangular del amor del Lee hasta la vivencia cotidiana que podemos tener, existen variaciones. Cada uno lo sintetiza como puede, sin lugar a duda. El T será para nosotros tiempo, los espacios donde se comparte con alguien, con algún intercambio, desde lo superficial hasta lo profundo. Valga decir aquí que dentro del tiempo el espectro ideal sigue siendo para mí la noción de momento, definido como el instante de intimidad compartida donde la vulnerabilidad real extrema del ser humano se expone y es contenida. En la intimidad verdadera uno es tan frágil como es, pero se siente tan fuerte como está contenido. Con la palabra G, gusto, vamos a tener en cuenta, definir como aquellos elementos que nos motivan particularmente. En esto está el deseo que conlleva una carga motora, la tentación que se liga al deseo y también a lo que funciona como aparente deseo, como intereses, conveniencia y un largo etcétera, que nos llevan a movernos hacia algo. Finalmente, el contexto, un elemento clave dado la característica innegable de cultura como estructurante, definidor y envolvente del ser humano. O sea, su verdadera naturaleza. No por nada, hoy partimos de la idea central que el ser humano tiene una racionalidad contextual. En algunos casos con una lógica llana al alcance de todo, en la mayoría de los casos con una lógica que no siempre el otro la va a comprender. Básicamente tiene que ver con esta noción de la construcción social de la realidad y cómo la perspectiva de cada uno modifica lo que vemos. Con esta simplificación, pretendo, de la experiencia cotidiana del ser humano, señalar que la diversidad surge no por lo infinito de los componentes, sino por la sucesión infinita de componentes extremadamente finitos. Creo que esto nos convoca a una idea fuerte y crucial. La diversidad se basa sobre el hecho previo incontestable, innegable e ineludible. Tenemos como seres humanos elementos comunes que nos asocian como especie. No existe ningún salto evolutivo entre cada uno de nosotros, sino como especie. Somos iguales en tanto que esa especie, lo sabemos, como conjunto hemos librado una lucha ancestral para que esa igualdad no exista en el día a día. Todos, y estamos viviéndolo actualmente también, como humanidad bregamos por la destrucción,
la humillación, el desprecio del otro desde que hay una memoria colectiva. Pero valga como esperanzada realidad, también desde siempre hemos intentado, con regular, mal o buen éxito, combatir la cobardía, la destrucción y la imbecilidad que alienta la destrucción humana. La diversidad, entonces, es inevitablemente humana. Quizás comprender eso es lo que nos falta como seres humanos, que el otro no solo tiene derecho a ser otro, sino que necesitamos que lo sea. Pero esto incluye una premisa básica: recordar siempre que nosotros también somos el otro para alguien. Estos tres elementos que mencionamos definen la humanidad, hacen el cotidiano del aquí y ahora, debemos construir sentidos a nuestro quehacer y hacer. Dado que la suma de estímulos que percibimos es infinita, pero que los estímulos que nos acuden son finitos, actuamos frente a ello con respuestas rápidas o con cierta urgencia. Entendiendo esto como el llamado a la acción constante, sea en hecho o en palabras, donde debemos interactuar con estímulos diversos. Este estado nos obliga a respuestas muchas veces inmediatas y con cierto nivel de practicidad. Es decir, que deben responder aquí y ahora. Este escenario de acción y reacción, simplificando, que tiene nuestra vida, genera necesaria y potencialmente la posibilidad que los estímulos, al no ser constantes, generan o puedan generar acciones opuestas. Es decir, que aquí veo como la paradoja aparece como una sólida posibilidad humana. Groucho Marx decía: no quería ni en sueños pertenecer a un club que estuviera dispuesto a aceptarme como miembro. Una ironía de Groucho, pero que habla de esta noción de paradoja. Recordemos, en la antigüedad griega se puede reconocer la visibilización de las paradojas por primera vez en la historia. Creo que antes la hubo sin ser nombrada. Es conocida y ejemplificadora la que plantea Epiménides, conocida como la paradoja del mentiroso. El filósofo griego exclamó: esta aseveración es falsa, lo que implica que si aceptamos que es lo que dijo es falso, ha de ser verdadero y no podría serlo porque sería falso. Es decir, que la veracidad siempre está en duda y por lo tanto siempre es terreno de conflicto. Otra versión de la paradoja, en dos enunciados, dice: el enunciado siguiente es verdadero, el enunciado precedente es falso. La paradoja, entonces, consiste en la unión de dos ideas opuestas que resultan contradictorias, pero que sin embargo pueden estar encerrando una verdad oculta. Esta noción de paradoja aparece como una constante que rige los modos e interacciones humanas. Winnicott dice que para la función psíquica es esencial que la paradoja y la aceptación de la paradoja, agregando que él reclama aceptar y no resolver la paradoja. Para Winnicott, la verdad en los humanos es verdad solo a través de la metáfora y de la paradoja, según López Narbona, 2015. Este mismo autor cita a Model, que sugiere que la paradoja es una cualidad intrínseca de la mente humana. Con la finalidad de entender la naturaleza del yo, debemos reconocer su naturaleza fundamentalmente paradójica. El yo permanece a lo largo del tiempo como un sentido de identidad. Sin embargo, la conciencia del yo es siempre cambiante. El yo extrae su sentido de coherencia y continuidad desde adentro. Sin embargo, al mismo tiempo depende de la apreciación de los demás, que pueden o bien soportar y respaldar o interrumpir y perturbar la continuidad del yo. El yo es paradójico, es una estructura que permanece y al mismo tiempo coincide con una siempre cambiante conciencia.
Los estímulos son inevitables y la reacción a los estímulos también lo son, por más que puedan ser controlados. Entonces, la paradoja se puede definir como una conclusión inaceptable derivada de razonamientos aparentemente aceptables a partir de premisas aparentemente aceptables. Perdón, ahí la repetición. Para nuestro razonamiento señalemos que la paradoja es la contradicción exhibida en los comportamientos o en el discurso sobre la actividad, en nuestro caso lo sexual, o la concepción de la sexualidad. Tengamos en cuenta que la sexualidad como parte integrante de lo humano se vivencia en un cotidiano fluido que obliga a los seres humanos a aceptar, en ocasiones, la contradicción como una regla, sin que ello implique necesariamente la sensación de contradicción de la persona. Mi hipótesis es que es una constante humana la paradoja en la vida sexual, que muchas veces surge por una supuesta contradicción, pero la mayoría de las veces por la polisemia y por la interpretación que se hace de los términos incluidos en la ecuación. Así lo narra, de cierto modo, Fernando Pessoa, el escritor portugués, cuando hace mención y di cuenta esta situación que no nos parece algo extraño para todos y porque de un modo u otro la hemos vivido. Encontré hoy en la calle por separado a dos amigos míos que se habían peleado. Cada uno me contó la narrativa de por qué se habían peleado. Cada uno dijo la verdad. Cada uno me contó sus razones. Ambos tenían razón. No era que uno veía una cosa y el otro otra, o uno veía un lado de las cosas y el otro un lado diferente. No, cada uno veía las cosas exactamente como habían ocurrido. Cada uno las veía como un criterio idéntico uno del otro. Pero cada uno veía una cosa diferente y cada uno, por lo tanto, tenía razón. Quedé confundido por esta doble existencia de la verdad. Veamos a continuación la pertinencia de la lectura de la paradoja en el hecho sexual, en la vivencia sexual. No se trata de la contradicción o la doble moral lo que está en juego, que en muchos casos sí existe doble moral, eso no lo vamos a negar, sino la convicción que se está hablando de lo mismo. Vamos a ver situaciones particulares. La percepción de la infidelidad. Desde siempre, la infidelidad como actividad humana se ha desarrollado con dos características. De un lado, la persistencia como comportamiento de los seres humanos, aun cuando existe desde siempre y aunque hoy sea menos sancionada. Y de otro lado, hay una idea constante que la infidelidad es una traición profunda. Aunque como se puede ver en terapia, no siempre es el punto final de una relación. Eso está claro. De que no siempre termina la relación por culpa de infidelidad, pero siempre es vivido como una traición. Lo cierto es que las personas en gran número persisten en esta actividad, aun cuando no lo pretenden hacer a priori. Nadie es infiel en la víspera, podríamos decir, parafraseando una vieja sentencia popular. Como tampoco el objetivo de la infidelidad, por más que lo realice, es producir daño. En este sentido, Perel, en el año 2021, plantea con claridad en su libro El dilema de la pareja, las complejidades del amor y el deseo no se doblan ante simples categorizaciones del bien y del mal, víctima y victimario. Aclaro que no condenar tampoco significa condonar. Existe un mundo de diferencia entre entender y justificar. En todos los podemos aceptar hasta que la pregunta se hace presente. ¿Estás a favor o en contra de la infidelidad? La respuesta siempre es una paradoja. Necesariamente, puesto que decir sí no implica hacerlo y decir no no implica no hacerlo, como se puede comprobar en el día de hoy
y en lo que podemos tener todo algún tipo de experiencia. El segundo elemento, la búsqueda de la libertad sexual, pero con los límites que dan las normas. La noción de la libertad sexual ha ido creciendo desde los años 60 del siglo pasado, construida por mucho trabajo que ha producido la militancia de la diversidad y la implementación de leyes contra todo tipo de discriminación. Más una reacción obvia contra años de represión sexual que la humanidad sufrió. En esta lógica se impone la creación de una independencia sexual que facilite que la vida sexual no tenga tantos límites. Sin embargo, como bien lo señala Pascal Bruckner en su libro Las paradojas del amor, que se los recomiendo, esa libertad sexual no ha limitado en nada, más ha potenciado la búsqueda del amor que no tolera la libertad sexual, sino cierta restricción dada por ser elegido. Y esto es que lo quisiera remarcar, esto que les quiero decir, una premisa que vamos a llamar universal. No importa cuán open mind pueda ser uno, siempre es posible encontrar a alguien más open mind y otra persona menos open mind que uno. Es decir, estamos siempre en el medio entre dos, cualquiera sea, como una situación infinita. Entonces, ¿qué normas queremos? ¿Qué libertad sexual queremos? Y sobre todo, ¿qué normas queremos para esa libertad sexual? ¿Qué es lo que vamos a tolerar dentro de la libertad sexual que ansiamos desesperadamente? O como diría Octavio Paz, el erotismo tiene que ver con la libertad. El punto siguiente que quiero mostrar también como ejemplo tiene que ver con la imperiosa necesidad del coito como prototipo de la realidad deseable. Es curioso. No existe hoy discurso sobre el erotismo que no entronice el mapa erótico de las personas como fundamental. Se insiste en la profusión de los puntos erógenos que todas y todas no solo tienen, sino que debemos explorar. Los talleres sobre la sensualidad y sobre buscar los puntos eróticos, sea como terapéuticos, sea como terapia de pareja, sea como entrenamiento, busca que la diversidad de los sentidos esté por todos lados. Es decir, estos discursos señalan que el deseo, la satisfacción y el gozo no pueden restringirse en los discursos al reduccionismo coital. Sin embargo, es el coito, la penetración, y estoy hablando particularmente de parejas heterosexuales, que como ustedes saben, por la misma escala de 15, en la mayor parte de parejas, de personas que hay, estadísticamente hablando, eso no define el concepto de normalidad, lo aclaremos para evitar discusiones. Sin embargo, sigue siendo la penetración quien sigue siendo lo necesario, lo imprescindible, lo que genera una parte importante de las consultas cuando falta. Sí, no importa si hemos explorado todos los puntos erógenos y hemos tenido esa diversidad de vivencia erótica. Importa si la penetración se hace o no. Y por eso las consultas aparecen, o porque no aparece, por déficit, la disfunción eréctil que tanto preocupa, inquieta y genera problemas, o sea, por la dificultad de hacerla por la falta de deseo. Es decir, que mantenemos, a pesar de todo, a pesar de comprender lo erótico tan amplio, como que la idea no es central el coito, mientras le damos un lugar, como le damos un lugar inevitable. El otro elemento a tener en cuenta tiene que ver con la paradoja de la educación sexual. Existen esfuerzos sistemáticos de todos los organismos internacionales, UNESCO, la OMS, la ONU, la Fondo para las Naciones para el Desarrollo, para la realización e impulsar una educación sexual lo más amplia e integral posible. Es más, hay muchos países que han establecido legislaciones al respecto. Particularmente en mi país, Argentina, tiene una ley hermosa que también, digamos, soy un amante de esa ley, la ley 26.150, que promueve una educación sexual integral.
Aparte, en lugares donde no hay legislación, hay educadores comprometidos con la idea que han posibilitado que la educación sexual sea un proceso en realización en muchos lugares y en otros un tema de debate constante, con algunos déficits sin duda, pero vamos a quedarnos con este esfuerzo sistemático que se hace. Lo curioso y lo paradójico es que en esos lugares donde se hace educación sexual muchas veces, inclusive Argentina, aún se mantiene la idea de evitar que se dé la educación sexual. O sea, y ahí remarco, estas personas por lo general insisten con que la educación se hace sobre todo con el ejemplo. Por lo tanto, toda discusión sobre autorizar la educación sexual, hacer educación sexual, habla de que se hace una educación sexual informal. Lo que eso es el gran tema. O sea, siempre se hace educación sexual. La diferencia es, entonces, la pregunta esencial sería ver si es que nos hacemos responsables de hacer la educación sexual. O si vamos a dejar que se siga haciendo como se hace a través de las películas pornos o a través de la charla con amigos o a través de ejemplos sacados de las diferentes plataformas de streaming que hoy ofrecen un contenido inabarcable sobre tipos de educación sexual o las cosas que debemos hacer. La ley, cuando hay ley, o la educación sexual, cuando se hace de algún modo, simplemente es lo que pide, exige, ordena y determina es que la educación sexual no puede ser dejada al azar, sino que debe ser planificada, gestionada, transversalizada y visibilizada, porque es inevitable que se haga. Es decir, tenemos que decidir improvisación con mayor o menor información sexual o una educación sexual, como dirían los franceses, tout court, porque no es lo mismo. Ese es el punto. Otro punto a tener en cuenta es la dificultad de confiar ciertas fantasías sexuales a su pareja. El desarrollo lúdico de la pareja se estimula también permanentemente. Hoy hay un esfuerzo para que la pareja aprenda a jugar en relación a su sexualidad, al acto sexual, a la vida sexual íntima. Sin embargo, aún en este contexto de parejas formadas existe el famoso miedo a qué va a pensar de mí si sugiero hacer algo que me parece muy fuera de lugar según los cánones que han fundado nuestra pareja. ¿Cómo contar un secreto que es importante si ese secreto puede desfigurar la idea e impresión que tienen de mí? Porque como se sabe, ciertos secretos cuando salen a la luz no pueden jamás volver a la botella. ¿Cómo contar algo que creemos que no va a ser aceptado? Y esta frase de Caspar creo que viene como anillo al dedo. Por osado que sea investigar lo desconocido, mucho más lo es inquirir en lo conocido. El otro punto que quiero remarcar, el mantenimiento de la salud sexual como la salud reproductiva en el siglo XXI como una norma. Este es el último punto a plantear. La noción de actividad sexual que forma parte de la salud sexual estuvo asociada sólidamente con la salud reproductiva, pero sin embargo hubo momentos que hicieron que se produzca una separación, un cisma constante entre ellos. Los quiero remarcar. El momento médico. Lo planteo a partir de la irrupción de las píldoras anticonceptivas en mitad del siglo pasado. Hablo de la idea de que la salud sexual era en sí mismo un campo que podía existir sin ser atravesado por la reproducción, claramente. O sea, lo teníamos como noción antes, pero en ese momento se produjo en este momento médico. Un momento legal, la Conferencia del Cairo, 1995, define una visibilidad de la problemática de género que se construyó con años de lucha del feminismo anterior, eso es obvio, pero que sí marcó un cisma. Movimiento simbólico, el mayo francés, el movimiento hippie, allá en los años tan importantes para la historia de la humanidad, que fueron los años 70,
y una idea que el goce sexual tenía una dimensión transversal y constante. Cuarto momento, el momento llamado momento farmacológico. La aparición del citrato de sildenafil potenció la noción de que la salud coital podía aparecer como una constante en la vida y se asociaba con el sexo en la vejez o tercera edad, donde la problemática reproductiva ya no existe como tal. El movimiento social, la idea de la diversidad sexual como una realidad incontestable desde la despatologización de la homosexualidad, aunque en algunos lados se sigue insistiendo con este crimen, ¿sí? Eso muestra la paradoja del desarrollo humano, pero también la visibilidad de la problemática LGBTIQ que aparece, donde se empieza a mostrar que la vida sexual no pasa bajo ningún punto de vista solamente por lo reproductivo. Y el movimiento educativo, la larga tradición de educación sexual que se ha construido en el nuevo milenio, donde se apunta a desarrollar lo que la OMS habla de habilidades para la vida, por ejemplo, o de desarrollo de conductas, o aplicarlo sobre el tema consentimiento, o aplicarlo sobre las relaciones, aplicarlo a través de módulos secuenciales que generan un tratamiento del desarrollo humano. No se olviden que la educación sexual siempre se basa sobre el trípode excelente, que dado por conocimientos adecuados, por el tema del desarrollo de habilidades específicas y sobre un marco de valores que sea consensuado por el grupo humano. Paul Waslawski, en su libro sobre la comunicación humana, mostró la importancia de la paradoja en la comunicación pragmática y su rol en la construcción terapéutica. Si tomamos en cuenta las diferentes paradojas que plantea en el capítulo sobre paradojas pragmáticas, veremos que la noción de poder está implícita en esa regla, en esa lógica. Este punto siempre es central. Recordemos que la vida sexual, como cualquier manifestación de la vida humana, está regida por límites. Entendiendo esto como recorte de las posibilidades potenciales que tenemos en función de algún criterio X, que se presenta como superior y por lo tanto lógico para que el límite sea aceptado. Esto lleva dos preguntas implícitas. ¿Quién define los límites? Que se puede traducir en quién otorga el poder para establecer estos límites. ¿Y qué criterios se utilizan para definir los límites? Porque aún el poder utiliza criterios que puedan ser hasta arbitrarios, pero no por ello inexistentes. Cuando se plantea que existen límites, tiene como implicancia dos cuestiones. Que esto pueden estar, las cosas que pueden estar fuera del límite en otro territorio y cómo se permite entrar en un nuevo territorio. Esto lleva a pensar el concepto de liminalidad, que es un concepto desarrollado desde la antropología. Arnold van Gennep fue el primero que le introduce, un antropólogo a fines del siglo XIX, escribió el libro Los ritos del pasaje, 1886, en el que explica que los ritos que acompañan todo cambio de lugar, estado, posición social y edad, o sea, apunta a un entre-transición, una transición entre espacios. Contiene tres fases: separación, margen y reincorporación, de los cuales me interesa abordar la segunda, que es el concepto de margen. Más tarde, Víctor Turner, en su libro, desarrolló la noción sobre liminalidad, cuando estudió los rituales de la tribu Dembu en el continente africano, para luego analizar la experiencia umbral que podemos encontrar en la sociedad, o sea, cuando hay procesos simbólicos de por medio. El umbral, el límite, ese pasaje que define una noción tan importante como la de intersticio también. Esta realidad situada con la imagen tan fuerte de un espacio nos obliga a pensar que la complejidad existe, dado que la sexualidad y sus variantes, un concepto nómade que conlleva que como objeto se construye en la intersección y la interrupción, como diría Dumas, que es inevitable. De allí que el estudio de la sexualidad es una propuesta que hice en el 2013,
exige siempre que seamos nómades intelectuales. Más allá de lo inter, lo multi o lo transdisciplinario, el concepto que para mí rige la lectura de sexualidad es el del nomadismo intelectual, que conlleva la subversión de las convenciones establecidas y que debe estar a la base de la epistemología de la ciencia sexual en la actualidad. En mi planteo, la paradoja aparece como una constante que atraviesa la noción de salud sexual, tanto en la clínica como en las normas sociales, como también en la educación sexual. En segundo término, quiero señalar que las raíces de las paradojas son consecuencias no solamente de la vivencia humana, sino de lo dicho, de lo no hablado, de lo no expresado. Sería pertinente marcar las pequeñas sutilezas que hacen que la paradoja no exista como tal en algunos de los ejemplos, sino como parte de una matriz de lectura incorrecta orientada por una esquematización paradójica, lo que genera dificultades tanto a nivel clínico como a nivel socioeducativo. No hay novedad en el rol de la paradoja en la comunicación humana. La Escuela de Palo Alto nos lo marcó con mucho énfasis, con muchos ejemplos e indicaciones. Lo que quise poner en evidencia no es la inevitabilidad de la paradoja como hecho humano en la sexualidad, porque al ser tan integral, la misma genera ondas, oscilaciones e intersticios. Precisamente en estos últimos donde pasa la vida que construimos, escribimos y vivimos. Para abrir el debate o a modo de conclusión, no son las cosas que atormentan a los hombres, sino los principios y las opiniones que los hombres se forman acerca de ellos, lo que generan los problemas que tenemos. Por eso, en el año 2019, yo presenté un modelo de comprensión de la sexualidad que está dada por tener en claro que hay tres instancias diferentes: la idea, los hechos y los sucesos. Y el suceso como lo que vivimos, porque en ese suceso es donde aparece la paradoja como el lugar donde nos dificulta o nos genera algún tipo de inconveniente. Mi hipótesis entonces es que quiero introducir que la paradoja no solo surge porque la sexualidad es polisémica, no siempre es atribuible a problemas de comunicación, no solo aparece porque la diversidad es constante, aparece como modo de transitar los sucesos y de toparnos con una regularidad vital con los intersticios, donde, como decía, se introduce la noción de poder como un permanente. La paradoja no es una ausencia de lógica, es una lógica que señala que la complejidad humana aún transita sobre una parte inaccesible de la realidad. Particularmente, sigo pensando que la sexualidad sigue siendo el lugar de nuestra resistencia, nuestros miedos y nuestras limitaciones, pero también la única posibilidad de superar todo eso, ya que es el lugar de nuestros deseos, nuestras alegrías, nuestros logros, nuestras esperanzas y nuestro amor. Muchas gracias. Estas son de donde pueden las referencias bibliográficas. Y acá están mis redes sociales donde pueden seguirme y también mi mail para que si quieran hacer alguna pregunta y podamos iniciar algún tipo de debate. Les agradezco mucho la atención que han tenido conmigo.